temporada perfecta, jugué casi todos los partidos, llegué a ir a Mundial, aunque no jugaba, una experiencia muy bonita, y participar en un torneo tan grande es un privilegio, y puedo decir que el año pasado era mejor temporada de mi carrera. También tenía temporadas muy buenas, pero no jugando en la altura de la liga, en mejor liga del mundo, jugando todos los partidos, y sentirme tan importante, tan a gusto es gracias a toda la gente que está en el Eibar, toda la afición del Eibar que hace que cada jugador se siente como en su propia casa. Y Eibar es un ejemplo que tienen que seguir muchos equipos pequeños también y algunos grandes, porque un equipo tan pequeño que repitiendo cada año sigue manteniendo el mismo nivel, aunque si consigue mejorando cada año los resultados, eso es un valor muy grande. Si en el próximo mundial ojalá que llegue a jugar, tendré 30 años, entonces yo veo muy posible llegar y jugar, si no uno, dos o tres, ojalá 3 mundiales. Ya me encuentro muy bien. Este año tenía algunas lesiones, pero ya están atrás de mí. Bueno, son cosas de fútbol. Ya con 27 años me tocaron primeras lesiones, una poco más gorda de dos meses y medio parado, otra de 2 semanas. Son primeras lesiones y espero que sean, no puedo decir que sean últimas porque son cosas de fútbol que pasan, pero cuanto menos lesiones mejor. Y me alegro porque después de la lesión me volví a jugar al nivel que jugaba en principio de temporada, y eso es también gracias al cuerpo técnico y toda la gente que trabaja aquí, que nos están dando todos los días confianza. Y bueno, veo posible llegar a un torneo, año que viene es torneo muy grande, Eurocopa, y intentaré estar bien para llegar a jugar Eurocopa. Es un torneo después del Mundial tal vez más grande del fútbol. Tenemos un grupo complicado con Portugal y Ucrania con 2 primeros favoritos, pero tenemos nuestra calidad, nuestras opciones, y yo confío que llegaremos a jugar Eurocopa. En el momento somos una mezcla entre los jóvenes y no puedo decir veteranos, pero de jugadores con 30, 31 años en mejores momentos de su carrera, con mucha experiencia. Y en la nueva competición que hemos jugado en el final de año pasado de Liga de Naciones, hemos participado muchos jóvenes, jugadores de 20 años, y que están ya en la órbita de grandes equipos, que están titulares en sus equipos con mucho futuro, y que cada partido que jugamos juntos es nuestra ventaja, porque nos conocemos mucho mejor, que crecemos juntos. Yo creo que podemos también, ya que es Eurocopa dentro de un año, llegar a una Eurocopa con buen nivel y ser una sorpresa de ese torneo.